Qué gozo poder estar con ustedes en este tema más de su serie Con Jesús en su santuario. Cada vez más estamos avanzando en nuestro recorrido hacia el lugar santísimo y en el tema de hoy vamos a estar hablando de otro mueble importantísimo allí en el lugar santo que es el candelabro. Así que les doy la bienvenida a este tema más titulado Con Jesús, la luz del mundo. Vamos a inclinar el rostro para comenzar con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, al seguir estudiando los misterios de tu casa, el santuario, pedimos que tú ilumines nuestras mentes para poder discernir e interpretar cada detalle y cómo eso se relaciona con la obra de salvación. Bendice mis labios, Señor, y guía los pensamientos, guía cada cosa que diga para que no sea yo hablando, sino tú, y que seas tú exaltado en lugar del instrumento humano. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a hablar del candelabro. En hebreo es la palabra menorá, el famoso candelabro de oro. Vamos a comenzar hablando del material con que estaba hecho este candelabro. Así que vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 23. Y antes de leer este texto, quisiera de nuevo recordar o repasar que estamos en el lugar santo y la experiencia del lugar santo corresponde a la experiencia de la santificación. Vimos en el tema anterior la mesa de los panes de la proposición, que representa la experiencia del cristiano con Cristo en su palabra, porque la palabra es el pan de vida. Cristo también es el pan de vida. Pero hoy vamos a estudiar el mueble que queda al frente de la mesa de los panes de la proposición, que es el candelabro. El libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 23. Libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 23, dice: harás también un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Ahora, algo distinto y particular de este candelabro es que era hecho de oro puro. A diferencia de los demás muebles que también tenían madera, este no tenía madera, era completamente de oro. De hecho, el libro de Éxodo 25:39 nos dice qué tanto oro se usó para hacer el candelabro. Leamos allí en el libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 39. Nos dice: de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Ahora vamos a detenernos un poco aquí, porque este es un símbolo y un aspecto muy importante. El oro en la Biblia, como dijimos, puede representar el amor, puede representar la fe, pero también el oro es el metal predilecto en el cielo. Todo en el cielo es de oro, la ciudad es de oro, las calles son de oro. Vemos que el trono de Dios es de oro. Y también vemos aquí que en el lugar santo y en el lugar santísimo, que representan la obra de Cristo en el cielo, también el metal que prevalece es el oro. Pero este candelabro de manera especial no tiene nada de madera. Y como vamos a mirar, el candelabro está muy relacionado con la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a diferencia de Jesús, no se hizo hombre. El Espíritu Santo no se humanó. La obra divina del Espíritu Santo por nosotros. Dijimos en la presentación anterior que este candelabro quedaba al sur. Y el sur es referencia a la tierra, el lugar bajo. El norte, donde está la mesa, es referencia al cielo, el punto más alto. Ahora, volviendo acá a el peso o la cantidad de oro que se usó, dice acá, de un talento. ¿Saben ustedes cuánto es un talento de oro? ¿Cuánto pesaba eso? Un talento son aproximadamente 33 kilogramos. Imagínense toda la cantidad de oro que se usó para construir este candelero. Ahora, los talentos se llamaba talento porque en realidad eran discos de oro, y pues los talentos, dependiendo del metal, tenían diferentes
pesos. Este talento, el talento del santuario, el peso del santuario, eran aproximadamente 33 kilogramos. Ahora, ¿cómo entonces sacaron ellos de un disco de oro de 33 kilogramos? ¿Cómo es que convirtieron ese disco de oro, ese talento, en un candelabro? La palabra del Señor nos da la respuesta. Algo maravilloso. Esto fue una obra de arte maestra. De hecho, este es uno de mis muebles favoritos del santuario. El libro de Éxodo 25:31 nos dice cómo fue que elaboraron ese candelabro. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31. Nos dice: harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Labrado a qué? A martillo. ¡Wow! Imagínese eso. A diferencia del becerro de oro, que nos dice en Éxodo 32:4, hablando del becerro de oro, dice: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. La diferencia, el becerro fue fundido, es decir, había un molde que hicieron, derritieron el oro, fundieron el oro y lo echaron en ese molde y entonces salió el becerro. Pero el candelabro no se hizo de fundición, el candelabro se hizo de martillo, obra de martillo. Ahora, el oro es un metal muy maleable, así que facilita el trabajo a martillo, pero solamente se debía labrar a martillo. En inglés dice beaten work, es decir, obra de martilleo. Ahora, ¿qué ven ustedes allí? ¿Qué está queriendo enseñarnos el Señor? ¿Qué nos está queriendo mostrar el Señor acerca del único elemento que daba luz dentro del santuario? Antes que haya luz, debe haber martillazos, debe haber golpes, debe haber sufrimiento, pues la senda de la luz, la senda de la cruz, no es una senda solamente de felicidad, no es una senda solamente de comodidad, pero también hay luchas, también hay pruebas para el cristiano. ¿Están notando que todo lo que vemos aquí en el santuario hay un tema en común y es el tema del sufrimiento, el tema del sacrificio? Lo vimos en la presentación anterior. Para usted obtener pan, pues el pan no sale así de la noche a la mañana, sino que usted tiene que sembrar la semilla, enterrarla, que es símbolo de la muerte. Ella tiene que crecer, y no mencioné que aún la planta, a medida que va creciendo, tiene que resistir el ataque de plagas, el sol, el agua, el viento, la sequedad, en fin, hay muchas cosas que la planta está expuesta. Luego da el fruto, hay que ser cortada esa planta, luego ese grano se tiene que colocar a secar, primero se tiene que trillar, luego se pone a secar, luego se muele, luego después que se muele hay harina, ¿ok? Y la harina se combina con el aceite, pero luego tiene una masa. ¿Y qué hay que hacer con esa masa? Bien, si usted no tiene una máquina de amasar pan, pues usted tiene que darle golpes a esa masa, tiene que amasarla, voltearla y otra vez amasarla. Luego se coloca en el horno, calor, ¿sí? El horno de la aflicción. ¿Están notando? Hay sufrimiento en cada paso. De la misma manera aquí vemos sufrimiento. A diferencia entonces de ese becerro de oro que fue hecho de fundición, este elemento, el candelabro, fue hecho a martillo. Ahora, el libro de Romanos, que nos invita a presentarnos como sacrificio vivo, en el capítulo 12, en el versículo 2 nos hace una admonición muy interesante. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional porque utiliza esa palabra que quiero usar como conexión a esto. Dice: no se amoldeen al mundo. En otras versiones dice: no se conformen, pero me gusta mucho esta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los israelitas allí en el desierto hicieron una figura, un molde que estaba relacionado más a la adoración de Egipto. Ese molde que ellos diseñaron era un molde egipcio e hicieron un dios egipcio. Pero el Señor no desea que nosotros usemos moldes mundanos para crear nuestros propios dioses. Por eso dice acá, no se amolden al mundo. Esa palabra amoldar, ese verbo amoldar viene del sustantivo molde, que es una forma, es una figura. En otras palabras, aquí nos invita el Señor a que no copiemos los patrones, los moldes, los modelos del mundo. El Señor desea que seamos transformados mediante la renovación de su mente. Pero para esa transformación necesitamos martillo. Y le hicimos una aplicación al martillo. El martillo puede ser las pruebas, pero el martillo también representa otra cosa. ¿Saben qué más representa el martillo? Y todos estos símbolos aquí ya están relacionados y combinados. Vamos a Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29 nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Interesante esa ilustración. La palabra de Dios es como martillo. ¿Por qué será que el profeta Jeremías está comparando la palabra de Dios como martillo? ¿Qué tiene la palabra de Dios que se parezca a un martillo? Bien, a mí no me parece un martillo, pero es lo que hace la palabra de Dios en el corazón de piedra del hombre, lo que la convierte como martillo. La palabra tiene el poder aún de quebrantar el corazón más endurecido, que sea como una piedra. No sé si les ha pasado, pero cuando yo estudio la Biblia, en realidad descubro que la Biblia comienza a estudiarme a mí. Comienzo a leer, por ejemplo, estos días he estado estudiando el tema del discipulado, que me apasiona mucho. Y comienzo a leer en los evangelios lo que significa ser discípulo de Cristo. El discípulo lo deja todo, el discípulo se niega a sí mismo, el discípulo, si le golpean en un cachete, pues coloca el otro, el discípulo corre la segunda milla y comienza el Señor a mostrarme, oye, esas cosas no me gustan. En la carne eso a mí no me gusta. Y la palabra comienza a llegar hasta lo más profundo de tu corazón. La palabra te corta, te muestra lo malo, muestra las motivaciones que tienes aún en tu corazón, escondidas, camufladas con religión. Penetra. Otro símbolo que utiliza para la palabra que hace alusión a la misma función del martillo, es la espada. Allí en Romanos no, el libro de Hebreos, el capítulo 4, vamos al libro de Hebreos, vamos a ir al capítulo 4, versículo 12. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, vemos que la palabra de Dios se compara con una espada. ¿Por qué se compara con una espada? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, no cualquier espada, una de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vemos una relación al martillo, porque ¿qué hace el martillo? Quebranta. Y aquí la espada cuando penetra dice parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante este texto, menciona 6 cosas. Si notaron las 6 cosas que hace la palabra, la espada, dice penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esas 2 palabras están relacionadas a la parte espiritual del hombre. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra afecta o tiene un efecto en la parte espiritual del hombre. Pero también dice las coyunturas y los tuétanos. Esto hace referencia a la parte física y discierne los pensamientos y las intenciones. Esto es la parte mental. Es decir, la palabra de Dios afecta mi vida espiritual, afecta mi condición mental y también mi condición física.
Si tú te dejas amoldar por el martillo, ¿ok? Entonces también te vas a convertir en la luz del mundo. Vas a ser un candelabro para la honra y gloria de Dios. Pero el problema es que muchos no nos gusta a veces lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos muestra. Nos hemos vuelto muy selectivos en el estudio de la palabra. Algunos pasajes nos gustan, pero otros que cortan con mis pecados, pues eso no nos gusta y eso lo rechazamos. Pero debemos aceptar tanto lo que nos guste como lo que no nos guste. Por eso, curiosamente, la mesa de los panes de la proposición está al frente del candelabro, que representa la palabra de Dios. Hay un complemento entre ambos muebles. Yo recuerdo cuando comencé a leer este libro. Eso fue cuando lo comencé a estudiar, porque yo lo leía desde niño, pero cuando lo comencé a estudiar como tal hace aproximadamente 12 años, eso fue muy interesante. Había momentos en que yo quería cerrarlo. Yo dije, no, la verdad, Dios es como muy exigente, así que no voy a estudiar más la Biblia. Pero ahí estaba Dios insistiendo, tratando de quebrantar ese corazón duro. Le tomó algunos años al Señor, pero finalmente su palabra tuvo más poder y yo me tuve que someter a esa palabra. Así que el martillo entonces es esencial, el martillo de Dios, para poder nosotros convertirnos en la luz del mundo. Ahora, ¿cuáles son las medidas del candelabro? ¿Saben ustedes que Dios no dio medida para el candelabro? ¿Será que se le olvidó? ¿O será que sí la dio, pero Moisés se le pasó por alto escribirla? Yo no creo. Y yo creo que esto Dios lo hizo a propósito también para enseñarnos una lección. Dios no le dio una medida exacta a Bezaleel para construir el candelabro. Bezaleel lo podía hacer a la altura que él quisiese. Así también Dios no coloca límites a la estatura que podemos alcanzar en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Me encanta eso. No tuvo altura. La sierva del Señor nos dice en el libro de la educación, a nosotros tampoco se nos da una altura definida, sino que podemos crecer tanto como podamos por la gracia de Cristo, y la única medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Nos dice la educación, la página 17. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Y aún así, la inspiración nos dice que estaremos aprendiendo por toda la eternidad. Nunca llegaremos a un momento en que nosotros digamos lo hemos alcanzado. Por eso yo te invito a ti de manera especial, si hay algún joven, una señorita que me escucha, tenga metas altas en el Señor. Sea ambicioso, sea ambiciosa en su crecimiento con Cristo. Tenga una ambición santa de cada vez conocer más a Dios. No se estanque en su vida espiritual, porque cuando nos estancamos no hay crecimiento, y si no hay crecimiento no hay luz. En el libro de Efesios, el capítulo 4, vemos en cuanto también a ese crecimiento y la estatura que Dios quiere que nosotros alcancemos. Vamos a Efesios el capítulo 4 y vamos a leer ahora el versículo 13. Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 13, nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, noten cuál es la medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuánto mide la plenitud de Cristo? Si Él es Dios, es infinita. ¿Cuánto entonces, por cuánto tiempo vamos a crecer y cuánto vamos a crecer? Bien, pues vamos a estar creciendo por toda la eternidad,
porque la estatura de la plenitud de Cristo es infinita, no se puede medir. El día en que nosotros podamos medir a Dios, pues dejaría de ser Dios. Dios no se puede medir porque Dios es infinito. Y esto es lo que nos enseña también el candelabro. Ahora, este candelabro tenía una caña central y de esa caña central se desprendían 7 brazos. ¿Ok? Ahora, la caña central representa también a Jesús. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 15, vamos a detenernos un poco aquí en estos detalles que son muy interesantes. Vamos a leer Juan 15 del 1 al 5. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Esta es la parábola de la vid y de los pámpanos. Nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Interesante, muchos detalles acá. Número 1, Jesús dice, Él es la vid. Y la vid hace referencia a la rama o al tronco central de la uva, de el viñedo. Y luego salen los pámpanos, que son las pequeñas ramas. Ahora, ¿qué pasa cuando usted corta la rama del tronco principal? Pues esa rama que se alimenta de la savia del tronco principal muere. Lo que Jesús está diciendo acá es que nosotros no podemos separarnos de Él, porque el momento en que nos separamos de Él morimos. Pero cuando mantenemos conectados con Él, entonces vamos a participar de su misma savia y vamos a llevar muchos frutos. Curiosamente, las ramas de este candelabro vamos a ver que tiene frutos. Tiene almendra, tiene manzanas, tiene flores, tiene muchos frutos. Así que el candelabro, otra aplicación del candelabro también es la vida cristiana de cada uno de los seguidores de Jesús. Su vida fructífera, los frutos del Espíritu Santo, si lo podemos decir de una manera más específica. ¿Ok? Jesús entonces es ese verdadero tronco. En otro pasaje de las Sagradas Escrituras, este no lo vamos a leer, pues es un poco largo, pero voy a hacer referencia a él. Es en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24, donde Pablo está haciendo una alegoría del olivo, el olivo natural, el olivo silvestre, las ramas que son injertadas, pero el tronco sigue siendo el mismo. ¿Okay? El árbol de olivo natural sigue siendo el mismo, lo que cambian son las ramas. Y ese tronco, de nuevo, representa a Cristo Jesús. Ahora, otro detalle interesante de esas ramas, y este detalle lo sacamos de una imagen antigua del candelabro, saqueado del templo de Jerusalén cuando fue tomada la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que todavía se muestra en esta escultura que se llama el Arco de Tito, que está en Roma, donde se muestra a Tito con su ejército llevándose algunos implementos de Jerusalén, entre esos la menorá o el candelabro, y allí se muestra que el eje central se eleva a una altura, a la misma altura de las ramas. Ahora, ¿qué sugiere esto a la mente observadora? ¿Será que esto sugiere que cada rama, cada iglesia, cada creyente, una vez iluminados por la chispa del cielo, puede elevarse a alturas iguales cuando se une a Cristo? No va a crecer más arriba de Cristo,
pero va a crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ahora estudiemos un poco acerca de la forma de ese candelabro y los detalles de ese candelabro. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículos del 31 al 36. Es un pasaje un poco largo, pero vamos a mirar varios detalles que hay allí fascinantes. Éxodo 25, versículos 31 al 36. Dice, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para todos los 6 brazos que salen del candelero, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Noten, una sola pieza, es decir, que cuando Bezaleel tomó ese disco, ese talento de oro, y sabemos que ellos tomaron 6 meses en la construcción del santuario, él tuvo que ir cada semana consistentemente dándole martillos, dándole la forma. Quizá al principio ese disco primero lo convierte en la forma general del candelabro y luego comienza a golpear por en medio de lo que se van a convertir los brazos, y ya cuando tiene el candelabro con los brazos y con la base, entonces ahora comienza a ir por cada brazo haciéndole con el mismo martillo los detalles de las flores, de las copas, de los frutos. ¡Qué trabajo tan maravilloso! Ahora, miremos entonces un poco todos estos detalles. ¿Saben ustedes que hay un total de 70 ornamentos? Si usted cuenta todos los detallitos que hay allí, 70 ornamentos, algunos sugieren que hay 73, con las 3 manzanas que están en el tronco medio, pero en los brazos, junto con el tronco medio sin esa manzana de la división, hay 70. Y vamos a contarlos. Por ejemplo, en cada brazo, ¿ok? En cada brazo habían 3 copas. Y si lo podemos ver allí en la imagen, vamos a mirar un poco el candelabro. Cada brazo, ¿ok? Imagínense, acá está saliendo el brazo y tiene 3 copas, o sea, la tenía distribuido, ahí lo tenemos la imagen muy bien. 3 copitas, si ve, cada brazo tenía 3 copitas, eran como una flor abriéndose. Y dentro de esas copas habían también, nos dice acá, vamos a volver al texto, dice que había una manzana y luego había una flor. O sea que habían 3 elementos, la copa, la manzanita y la flor. Habían ese juego de 3 cositas, se repetía 3 veces en un mismo brazo. Ahora, en los 6 brazos, eso daría un total de 54 ornamentos o figuritas allí en el santuario. Ahora, en el tronco de la mitad, como estamos viendo allí, también estaba lo mismo, pero esta vez habían 4 copas. En el de la mitad habían 4 manzanas y también habían 4 flores. ¿Ok? Eso nos da un total de 70. Ahora, esas mismas manzanas, esa es mi convicción, la conclusión que he llegado, las manzanas que hay allí, pues son las mismas manzanas que quedan cuando se unen los brazos el uno para el otro. Por ejemplo, el primer brazo se une con el 7º brazo. Y allí, en el juncture, allí donde ellos se unen,
pues allí justo queda la manzanita. Y lo mismo con los otros brazos. O sea, tenemos un total de 70. Interesante ese número, que viene de 7, que significa perfección, pero también encontramos, por ejemplo, en Lucas 10:1, que Jesús envía a los 70 como misioneros. Tenemos en Éxodo 24:1 los 70 ancianos, lo mismo en Números 11. El número 70 entonces tiene que ver con liderazgo espiritual, el número 70 tiene que ver con el trabajo misionero y todas estas cosas están relacionadas con la obra del Espíritu Santo en la iglesia para que sea la luz del mundo. Pero no quiero que pierdan esos detalles. Cuando nosotros miramos el candelabro, es un árbol lleno de fruto. De hecho, el candelabro es como si fuese un árbol de almendro, porque es el detalle que más se menciona en el candelabro, es el almendro, la flor de almendra. Hay algunas almendras también allí. Entonces, la almendra, la palabra almendro en el hebreo, es la palabra shaket, que significa el despertador. Jeremías, de hecho, hace alusión a esto en la primera visión que él recibe en Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12. Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, y aquí está la interpretación de esa visión, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esa palabra shaket en hebreo, aquí en el hebreo está rimando, está repitiendo o haciendo un juego de palabras. Significa el despertador o el abridor de ojos o el vigía. ¿Por qué? Porque el árbol de almendro es el primero que florece, es el primero que abre los capullos ante los primeros rayos del sol de la primavera. Y por eso el almendro, que es el primero en florecer, se le llama el despertador, porque es el primero que despierta. Así que como el almendro es el primero en florecer, el candelero con forma de árbol de almendro significa entonces que Dios se apresura a cumplir su palabra sin dilación y que nosotros, para hacer luz del mundo, tenemos que ser los primeros en despertar y agarrar los rayos del sol de justicia que iluminan en nuestros corazones. Cristo tiene luz propia, el Espíritu Santo tiene luz propia, pero nosotros no tenemos luz propia. Nosotros, como la luna, tenemos que depender de la luz del sol para alumbrar. Y ese sol es Cristo Jesús, el sol de justicia. Entonces, para alumbrar necesitamos esa luz. No pienses que tú puedes alumbrar con tu propia luz, porque no hay luz en nosotros. En nosotros solamente hay oscuridad. Cuando el cristiano ha recibido la luz del cielo, pues entonces lo que puede hacer es alumbrar. En Isaías, de hecho, encontramos una profecía en el contexto del fuerte pregón, Isaías 60. Es un imperativo, de hecho, es un mandato. Isaías 60, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Noten el mandato de Dios, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Como cristianos somos llamados a levantarnos, somos llamados a resplandecer. Y vamos a volver a este punto en conexión con los frutos. Pero regresemos a Éxodo, el capítulo 25, el versículo 37, y vamos a hablar de las lámparas, que en realidad el candelabro en sí no sería nada sin las lámparas, sería otro pedazo de mueble más, pero
como dije al principio, este era el único mueble que daba luz allí dentro del santuario. Vamos a hablar un poco acerca de las lámparas. Nos dice Éxodo capítulo 25, versículo 37. Nos dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. 7 lamparillas, recuerda, habían 7 brazos, ¿ok? Y estaba el tronco de la mitad. Eso da un total de 7 lámparas. De nuevo, ¿recuerdan qué significa el número 7? El número 7 significa perfección. O sea que ese candelabro proyecta una luz perfecta. La luz perfecta que viene de Dios. Ahora, esas lámparas necesitaban un elemento muy importante para poder alumbrar, y era el aceite. ¿Qué representa el aceite? Bueno, el profeta Zacarías vio una visión donde él también vio este candelabro y vio el aceite, vio 2 árboles de olivos al lado del candelabro que tenían unos tubos que depositaban aceite sobre 2 dispensadores, y luego esos 2 dispensadores depositaban el aceite en las 7 lámparas. Y cuando él pregunta al Señor qué era eso, qué era ese aceite, el Señor le responde en el versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De nuevo, acá nos recuerda la palabra de Dios, que para alumbrar no debemos alumbrar con nuestra propia fuerza, sino que debemos alumbrar solo con el Espíritu Santo. Muchos intentan alumbrar con sus propias obras, con su propia fuerza. A veces creemos que para alumbrar tenemos que hacer mucho show. Y nos gusta a veces hacer mucho show. Show de obras humanas. Quizá algunos creen que para alumbrar entonces tienen que martirizar su cuerpo y mostrarle al mundo cuán sacrificados son. Pero lo único que nos da la luz es el Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 20, versículo 27, Proverbios capítulo 20, versículo 27, leemos, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, de nuevo, vemos que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ese espíritu que necesita ser renovado por el Espíritu Santo para poder alumbrar. Entonces, número 1, el candelabro en su aplicación primaria representa al Espíritu Santo, pero también el candelabro representa a Jesús. Juan capítulo 9, versículo 5, noten aquí Jesús hablando y él hace la aplicación a él mismo. Juan capítulo 9, versículo 5 dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús también es la luz del mundo. Ahora, dijimos en la presentación anterior, hablando del pan, que el pan tenía que estar mezclado con aceite. Jesús también fue ungido con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, pues recibió 7 virtudes o características del Espíritu Santo. Así como el candelabro tiene 7 lámparas, pues el Espíritu Santo se manifiesta de 7 maneras. Aquí vemos mención de 7 espíritus, pero en realidad es el mismo espíritu. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y noten acá, y ahí los enumeré, dice, y reposará sobre él Espíritu de Jehová. Ahí está el primero, el Espíritu de Jehová.
espíritu de sabiduría. Número 2. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus? 7 espíritus. Pero, ¿será que hay 7 espíritus? Dijimos la vez pasada que no es que haya 7 espíritus, es el mismo espíritu que se manifiesta de distintas maneras. Sobre Jesús descansaron los 7 espíritus de Jehová. Leamos ese texto que leímos en la presentación anterior, en Apocalipsis 5:6, cuando Jesús fue entronado en el cielo como rey, como cordero, como sacrificio. Nos dice en Apocalipsis 5:6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Otra vez una referencia a los 7 espíritus de Dios. Es el mismo espíritu, pero el número 7 representa la perfección de la obra del Espíritu Santo en su iglesia acá en la tierra. Entonces, este candelabro estaba ubicado allí al frente de la mesa por un propósito principal. No solamente era para dar luz en el lugar santo, sino también alumbrar directamente la mesa. Hay varias referencias, por falta de tiempo no vamos a leer todo el versículo, pero en Éxodo 40, versículos 24 y 25, nos dice que el candelabro estaría allí en ese lugar alumbrando delante del Señor. Interesante, delante del Señor, porque el trono estaba en la mesa. En Éxodo 26, 35, se nos dice que el candelabro alumbra hacia la mesa. En Números 8, versículos 2 al 4 y Éxodo 25, versículo 37, dice que alumbra hacia delante del candelero. Ahora, ¿qué está mostrándonos el Señor aquí? Si tomamos la mesa y los panes que hay en ella como la palabra de Dios, ¿qué necesitamos nosotros para entender la palabra de Dios? Necesitamos la iluminación que viene del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia es el mismo Espíritu Santo que puede ayudarnos a entender la Biblia. Por eso es que oramos antes de estudiar la Biblia. Por eso es que pedimos sabiduría a Dios, porque no podemos comprender la palabra de Dios sin la iluminación del Espíritu Santo. De hecho, la palabra de Dios, cuando dice 2 de Timoteo 3:16, vamos allí, es un pasaje muy conocido. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra allí, inspirada, en realidad una traducción más literal sería respirada por Dios, o God's breathed. Theoneustos es la palabra en griego. Theo, Dios, neustos, pues viene de neuma, que significa respiro, espíritu. Así que la palabra de Dios, así como el ser humano, cuando Dios lo creó, un muñeco de barro, y luego sopló en su nariz aliento de vida, el ruach, el Espíritu de Dios, así la Biblia, sin el Espíritu de Dios, sin el respiro y el aliento de Dios, la Biblia es tan muerta como un muñeco de barro. Necesitamos por eso la iluminación del Espíritu de Dios. Otro pasaje en el mismo punto, 1 de Corintios, el capítulo 2. 1 de Corintios, el capítulo 2.
Vamos a leer los versículos del 14 al 15, o vamos a leer solo el 14. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia para muchos es locura, y aquí está la explicación por la cual la palabra de Dios para muchos es locura, porque muchos la leen sin la iluminación del Espíritu Santo. Si no somos iluminados por el Espíritu Santo, pues vamos a encontrar contradicción en las Sagradas Escrituras. Si no somos iluminados por el Espíritu Santo, vamos a ver en las escenas del Antiguo Testamento un Dios cruel, un Dios tirano, no es un Dios de amor, es un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. Si no la leemos bajo la inspiración del Espíritu Santo, vamos a tomar pasajes que me convienen separados de su contexto y voy a crear una doctrina propia mía para poder justificar mis pecados y mis malas acciones. Por eso es importante tener una mente limpia, una mente pura al momento de estudiar la Biblia, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si estudiamos la Biblia estando en desobediencia, va a haber otro que va a ayudarnos a interpretar la Biblia. ¿Saben quién es? Es el diablo. ¿A quién le ha dado Dios su Santo Espíritu? Vamos al libro de Hechos. Hechos el capítulo 5. Noten esto cómo se hace práctico. Hechos el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 32. Hechos el capítulo 5, versículo 32. Si necesitamos el Espíritu Santo, que está ahí en el candelabro, para poder entender el pan, la palabra de Dios, ¿a quiénes le da Dios el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. El versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. ¿A quiénes le da el Espíritu Santo? Es decir, que solo aquellos que van a la palabra de Dios con el sincero deseo de obedecer lo que está acá, es a aquellos quienes reciben el Espíritu Santo para entender la palabra. Nosotros no debemos leer la Biblia como un periódico, como un libro de historia, solamente para aprender datos, fechas, historia, figuras, símbolos. Debemos estudiar la Biblia para aprender la voluntad de Dios para nosotros. Por eso en esta serie yo me he tomado el tiempo de ir en cada uno de esos detalles, porque esos detalles, cuando uno los lee en la palabra, parecen que sean símbolos muertos, pero en cada una de esas cosas hay vida, hay una lección para nosotros. Ahora en Levítico 24, vamos allí, el Levítico 24, versículos 2 y 3. Nos dice que estas lámparas debían arder continuamente. Levítico, capítulo 24, versículos 2 y 3. Nos dice la palabra del Señor, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Así que debía arder continuamente. Ahora, aquí hay un detalle también en cuanto a cómo se hacía el aceite, que ya vamos a ir a ese detalle. La luz de Cristo arde continuamente y Dios espera que también sus hijos iluminen continuamente en este mundo lleno de tinieblas. Ahora, esas lámparas que tenían aceite, pues tenían una mecha. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. En Éxodo 25:38 nos dice, Éxodo 25:38, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro.
¿ok? Habían despabiladeras, y si hay despabiladeras, entonces hay pábilos. De acuerdo a la tradición judía, la mecha se hacía de los vestidos de lino viejos de los sacerdotes. Eso no lo encontramos en la Biblia, eso lo encontramos en el Talmud. Ahora, ese lino representa la justicia de Cristo, como dice Apocalipsis 19:8, que alumbra a través de la obra del Espíritu Santo. Aún así, entonces vemos que el hecho que la mecha sea hecha de lino, que era el traje de los sacerdotes, también es una referencia o una alusión a la justicia de Cristo en el creyente, que es lo que lo convierte en la luz del mundo. ¿Cómo hacían los sacerdotes para que este fuego nunca se apagara y ardiera continuamente? Bien, ellos tenían que agregar incienso aromático cada mañana y cada noche. Eso lo leemos en Éxodo 30, versículos 7 y 8. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Noten que paralelo con el encender las lámparas y mantenerlas siempre continuas y echándole el aceite, también se quemaba el incienso. Entonces aquí estamos viendo la conexión de los tres muebles del lugar santo. La mesa entonces, el candelabro alumbraba hacia la mesa, pero también cuando el sacerdote ministraba en el altar del incienso y quemaba incienso, también aprovechaba y prendía las lámparas o echaba más aceite a las lámparas. Así también debemos encender nuestro fuego del amor cada mañana y cada noche por medio del incienso, que es la oración. Ahora, ¿de qué se hacía el aceite? Leímos en Levítico 24:2, ya leímos esa referencia, que el aceite se hacía de olivas machacadas. También lo leemos en Éxodo 27:20. Vamos a leer esa. Éxodo capítulo 27, versículo 20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ahora, esas olivas, que son unas bayas, de acuerdo al Talmud, en el libro de Menahot, capítulo 8, versículos 3 al 5, son escritos del Talmud, dice que esas olivas, el proceso que se utilizaba para extraer el aceite es que eran batidas con palos. Ahora, ¿por qué se usaba este método? Este método reducía la probabilidad de introducir pulpa que producía o podría enturbar el aceite. Ahora, ¿saben? Eso es un símbolo o es un paralelo muy directo a la experiencia de Jesús en el Getsemaní. Porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. De hecho, había un huerto que es el huerto de los olivos, y por eso ese lugar se llamaba Getsemaní, porque ahí cerca había una prensa donde se prensaban las olivas. Jesús allí en el Getsemaní fue prensado hasta lo sumo, hasta sacar el aceite aún a través de sus sienes y de su frente. Sí, no solamente allí, sino también su agonía ante Pilato, ante Anás, ante Caifás, donde fue azotado 2 veces por Pilato, golpeado y una vez golpeado con cañas y manos crueles. Es interesante que a él lo golpearon con un palo muchas veces, al igual que las olivas eran golpeadas con palos. Qué paralelos, qué cosas, aún en esos detalles, vemos los sufrimientos del Mesías. Entonces, en resumen, ¿a qué se aplica el candelabro? Número 1, el candelabro representa a Jesús, que es la luz del mundo. Número 2, el candelabro también representa a la iglesia, que debe ser la luz del mundo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, hablando de los candelabros que vio Juan allí en el Apocalipsis, el ángel le dice a Juan qué representa ese candelabro.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que número 1, el candelabro representa a Jesús, la luz del mundo, el candelabro representa a la iglesia, pero el candelabro representa también al individuo. ¿Y cómo es que nosotros hemos de alumbrar? Llevando muchos frutos. Como dice Jesús en Mateo 5, 14 al 16, dice: así alumbre vuestra luz de delante de los hombres, para que vean vuestros buenos frutos y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso ese candelabro está lleno de frutos. Los frutos del candelabro alumbran. Las buenas obras nuestras no son obras de salvación, sino son las buenas obras como resultado de haber sido salvos en Cristo Jesús. El candelabro también representa la resurrección a una vida nueva que lleva frutos y representa la obra del Espíritu Santo. Por último, quiero mencionar algo muy bonito y quiero terminar con un llamado. En mi vida hoy una matutina, agosto 1, dice: todo el que enciende su vela del altar divino sostiene firmemente su lámpara. Él no usa el fuego común sobre su incensario, sino el fuego sagrado que arde por el poder de Dios día y noche. Voy a saltarme a la línea final donde dice: la lámpara de la vida siempre está recortada por la misma mano que lo encendió. ¿Saben? Ese fuego, de donde se sacaba el fuego con que se prendían las lámparas del candelabro, ese fuego salía del altar. Y ya vimos que el altar representa la experiencia del Calvario. ¿Estás sintiendo tú que el fuego del amor se está apagando en tu vida? ¿Estás sintiendo que el fuego por Cristo Jesús, ese amor a Cristo Jesús, tu primer amor, está desapareciendo? Necesitas ir y recargarte en el Calvario. Necesitas recargarte allí en el altar del sacrificio para que de allí obtengas ese fuego y puedas volver a ser luz. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias, Padre mío, porque nos das el privilegio de ser la luz del mundo. Ilumínanos siempre, porque no somos luz por nosotros mismos. Compártenos del fuego que arde en el Calvario para hacer honra para ti en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. En la próxima estaremos estudiando acerca del altar del incienso, así que no te lo pierdas. Dios te bendiga.